Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidos a este hermoso video, a este hermoso canal que siempre, gracias a Dios, nos permite hablar de su palabra. Es una bendición tener este medio para poder comunicar la palabra del Señor. Es muy interesante hablar de la palabra de Dios porque necesitamos conocer, tener más conocimiento exacto en el Señor Jesucristo. Lo vamos a continuar acá en San Juan capítulo 5, versículo 39. Sería la segunda parte de esta predicación. Y dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito es tu nombre, Señor. Agradecemos por tu palabra, por la oportunidad de conocerla, de darla, de enseñarla, Señor, como también de aprender y de recibir de ella. Gracias, Padre, por las vidas que van a oír tu palabra, por esos corazones, Señor, que van a estar dispuestos para atesorar, Señor. Porque tu palabra misma dice que no tenemos que ser solo oidores, sino que hacedores de la misma, Señor. Y es por eso, Padre, que rogamos que seas tú, Señor, ayudándonos para que podamos comprender, para que miremos, Señor, nuestra condición, que en verdad sí la necesitamos. Y que no estemos, mi Dios, creyendo en nuestra ignorancia que no necesitamos saber tu palabra ni conocerte por medio de ella, porque es por ella que podemos conocerte, Señor. Ella nos enseña a orar, ella nos enseña a buscarte, ella nos enseña a guardarnos para ti, mi Dios. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, Señor. Tú conoces nuestra vida, tú conoces de lo que necesitamos para crecer más espiritualmente. Muchas gracias, soberano Dios. Prepara, Señor, los corazones y las vidas para tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vimos parte de esta hermosa palabra del Señor en aquel video anterior, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Jesús estaba, gloria a Dios, aleluya, diciendo, bendito sea el nombre del Señor, de su testimonio. Y acá habla del testigo que es la palabra del Señor. La palabra del Señor da testimonio de su conducta, de su sobrevivencia cuando Él vino a esta tierra. La palabra del Señor da testimonio y testifica de la grandeza de Jesús, que vino de todo lo que Él era, de todo lo que Él tenía antes de venir y de todo lo que Él dejó. Entonces, la escritura o la palabra de Dios, que es la Biblia, nos narra o nos da testimonio, testifica de lo que Jesús es, era y fue. Bendito sea el nombre del Señor, porque hay cosas en la palabra de Dios que ya se han cumplido.
como también hay cosas de las que aún no se han cumplido. En una de las etapas finales habla de que vamos a oír de guerras y de rumores de guerra. Es algo que ya lo estamos oyendo. Tal vez no lo estamos viendo así literalmente, pero sí podemos verlo por medio de medios de comunicación, como son noticias, como es, gloria a Dios, aleluya, las redes sociales, como es radio, o también porque nos cuentan, ¿verdad? Porque los medios de comunicación se dan noticias, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, podemos darnos cuenta, pero aquello o lo que se está viviendo se va a poner más feo y más peligroso, porque las guerras va a abundar aún más. Solo oímos en tal país hay eso. Solo oímos en tal país habrá hambre, porque la Biblia también dice que también va a haber hambre. Y tal vez muchas veces somos necios o ignorantes, que muchas veces decimos, no, pero eso del de que yo nací o del de que mis padres me cuentan que era así, ponemos en poco la palabra de Dios. Pero cada día se acerca, bendito sea el nombre del Señor, se está acercando para que la palabra de Dios, o sea, las escrituras, bendito sea el nombre del Señor, para que las escrituras se cumplan, ¿sí? Como acá que Jesús les estaba diciendo, ¿verdad? Porque había algo en la gente cuando estaba Jesús, aún en nuestra cultura y en todas las ciudades va a haber algo similar, de que no todas van a aceptar la palabra de Dios. Otras van a llegar por necesidad, por recibir el favor de Dios. Otros van a ser agradecidos. Y como dice el Salmo 103, versículo 2. Y no se olvide, alaba alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Va a haber ese recordatorio y van a ser o son personas agradecidas, pero no todos, porque cuando el mismo Cristo vino a predicar la palabra del Señor, no toda la gente creía. Otros querían hallarlo en algo, por ejemplo, los fariseos, los escribas, los saduceos, ellos querían hallarlo en algo y ponían trampa, ¿verdad? Como aquella parte de la palabra donde dice, ¿y tú en nombre de quién haces los milagros? Mire. ¿Y por qué haces sanidades en el día de reposo? Entonces, todo eso hacía para que él, para hallarlo en alguna falta, pero más no le hallaron en ninguna falta. Entonces, por eso Jesús está hablando de los testigos, del testigo más completo y más grande que es la Biblia. Porque la Biblia narra la palabra de Dios, nos enseña lo que nos limita es que muchas veces, como hablábamos en el video anterior, no la leemos. Por lo tanto, como no la leemos, no la conocemos. Algo que yo no lea va a ser desconocido para mí. Por eso no podemos comprender a la magnitud o a la verdad. Y no le podemos tampoco dar el significado adecuado que se merece la palabra del Señor. Sí, pero la palabra del Señor narra todo lo que era Jesús. Y estoy hablando no cuando Él vino a tierra, sino antes de que se formara este mundo, antes que
se formara el mar y el cielo y la tierra, antes que hubiera una luz y oscuridad o tinieblas o día y noche. Antes de todo eso, la palabra de Dios narra todo eso. Entonces, también la vida de Jesús la está narrando. También todo y por qué Él padeció, por qué Él padeció tantas cosas. También la palabra del Señor nos enseña que Él se fue y por qué se fue. Y se va y qué va a hacer. También nos narra por qué Él se fue y qué va a hacer de nosotros, qué hay de nosotros. Todo eso la palabra del Señor nos enseña. Por eso acá Jesús les estaba diciendo de escudriñad, escudriñad. Escudriñar estábamos viendo en el mensaje anterior que es buscar, leer, ¿sí? Leer, someternos. De escudriñar es de escudriñar algo que está oculto, sacarlo todo el jugo de aquello. Así tenemos que escudriñar la palabra de Dios, no como leer un periódico, un libro, porque hoy hay hasta libros de novelas, por tal de entretener a la gente. Y ahí está la gente comprando aquello, pero aquello no le va a ayudar, no le va a edificar como le ayuda este libro. La palabra de Dios es un libro donde ha permanecido de siglos en siglos. Antes la palabra de Dios estaba en pergaminos. Ahí estaba, en rollos de pergaminos. Estaba la palabra de Dios. Y allí la leían los apóstoles o los profetas. Ahora está ya en este libro. Gloria a Dios, aleluya, señalados todos los libros, capítulos, donde se empieza y termina un libro. Está como para leerla más, ¿verdad? Entonces acá Jesús les estaba diciendo dice, que ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué más que las palabras que pueden o dan testimonio de Jesús? Si el mismo el Espíritu guió o inspiró a aquellos hombres de Dios, ¿verdad? Hablando todo de lo que nosotros teníamos que saber, de las cosas reveladas que son para edificación nuestra y para nuestros hijos. ¿Sí? Pero en este libro también se encierra cosas secretas, por ejemplo, bendito sea el nombre del Señor, que no nos pertenece a nosotros saberlas, sino que solo a Dios. Las cosas secretas no nos pertenecen a nosotros saberlas, pero las reveladas sí. Acá en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, habla la palabra de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios. Solo sabemos que Él formó al mundo, dividió la luz y las tinieblas, que fue en el primer día, pero de qué fecha exacta se está o cómo se sostiene el cielo, en qué está la tierra. Todo eso, ¿cuánto tiempo tiene este planeta Tierra? Todo eso es secreto. Y hay más cosas. Hay mucho más cosas secretas. Pero acá dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas, las que están aquí, ¿sí? Las que están en este sagrado libro son para nosotros.
y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley, dice. ¿Ya vio? Para cumplir. Para cuando la palabra de Dios habla de cumplir, está hablando de hacer. Para cumplir algo es hacer aquello. Porque la palabra del Señor no nos está enseñando solo a ser oidores. Acá la palabra nos está enseñando para cumplirla, para que la cumplamos. ¿Y cómo la vamos a cumplir? Obedeciendo la palabra de Dios. Porque si venimos y no la obedecemos, no podemos cumplir la palabra de Dios. Entonces necesitamos obedecerla para cumplirla, pero también necesitamos leerla. También vimos, ¿verdad?, de que acá dice para vosotros y para nuestros hijos, porque la palabra de Dios no se puede quedar estancada en nuestros corazones. Entre más por misericordia sabe el predicador, la tiene que compartir o lo tiene que dar, porque de eso se trata, para que se conozca la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Acá en Deuteronomios capítulo 6 habla que dice el 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Allí tienen que estar para que de allí salgan, porque Jesús dijo del buen tesoro que hay en su corazón es lo que habla la boca. Del mal tesoro que hay en nuestro corazón es lo que también habla la boca. Si en nuestro corazón está la palabra de Dios, ¿de qué vamos a hablar? Todo el tiempo, de Dios. Pero si en mi corazón hay maldad, hay malas palabras, ¿de qué voy a hablar? No voy a poder hablar sin no insultar, sin no ofender, sin no decir palabras que no son adecuadas, ¿verdad? Pero es lo que hay. Por eso puso por eso dijo Jesús esas palabras. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Ya vio? ¿Para qué es? Para hablar de ellas en tu casa. Lo de la casa sería nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, los hermanos, hablarle a sus esposas, a sus hijos e hijas. También cuando visitamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, sí, a nuestros familiares podemos compartir porque son, gloria a Dios, aleluya, personas llegadas a nosotros, cercanas a nosotros. Entonces es para que la compartamos, dice. Hablarás de ella estando en la casa y andando por el camino. Cuando uno sale puede ir por un mandado, puede ir uno a su trabajo, puede ir cuando uno sale de casa, más de algo va a ir a hacer. Pero en ese tiempo y en esa oportunidad que podemos tener la oportunidad de acercarnos a una persona, podemos hablarle de Cristo. Ya vio que las palabras de Dios no solo son para que se queden en nuestros corazones, sino para que del buen tesoro que hay en nuestro corazón, que salga la abundancia. Pero quizás muchas veces decimos, no, pero yo no puedo predicar, yo no puedo hablar de Dios. Claro que sí podemos. Podemos. Cuando alguien está allí y platica y se pone a conversar con nosotros, podemos hablarle de que qué bonito está el día, todo Dios lo hizo hermoso y dice que lo hizo para nosotros. Mire, ya estamos predicando. Si hay gente que le dice, si hay gente que está atribulada y dice, porque muchas veces vamos a encontrar en nuestro camino personas
tristes como también personas que están alegres, pero en esas personas que no hayan que hacer y se acercan a nosotros rápidamente, como que si quieren descargar aquello y le dicen a uno, ay, viera, yo estoy pasando, ay, viera que yo vengo del doctor, que no sé qué. ¿Qué es lo que tiene uno que decirle? Que busque de Dios, que por sus llagas somos sanados, que Él llevó las enfermedades en aquel lugar de tormento, que el que clama Él tiene respuesta, que el que pide recibe, que Él es el doctor de doctores, que Él hace milagros y prodigios. Dice la palabra de Dios que Él andaba por las calles y ciudades, aldeas, predicando la palabra de Dios. Jesús se identifica como el mejor predicador y el hacedor de ella. También se identifica como el que hizo más milagros, porque dice que la multitud le seguía, la multitud. Incluso cuando hicieron que la gente no la podían despedir solo así, sin no ver comido, porque ya llevaban ratos escuchando la palabra de Dios. Y a ellos les dio pena a los discípulos despedirlo y se acercan a Jesús y les dice, no podemos despedir así a la multitud, a las gentes, porque a lo mejor, gloria a Dios, aleluya, personas venían de lejos. ¿Y qué pasa? Que hacen multiplicar el pan y el pescado. ¿Por qué? Porque no eran 10 personas, no eran 100 personas. Eran miles de personas que seguían a Jesús. Y ahí andaba Jesús sanando, dice la palabra de Dios, todo tipo de enfermedad. ¿Qué enfermedad Dios no curó? Todo. El pecado, Dios lo cura. Pero hay que venir a Él para ser sanados. Por eso Jesús dijo, yo no he venido por sanos, sino por enfermos. Para que vengan al arrepentimiento. Aquellos necesitados, ¿sí? Porque los que no tienen necesidad de Dios no se van a acercar a Él. Como dice la palabra, acercaos a mí, que yo me acercaré a vosotros. ¿Ya vio? Entonces, por eso tenemos que acercarnos a Jesús. ¿Sí? No hay pecado grande que Dios no lo pueda, bendito sea el nombre del Señor, perdonar. Aún aquella persona malhechor que causó o quitó la vida de miles de personas, media vez de que se arrepienta y confiese su pecado y reconozca a Jesús su Salvador, Dios le va a perdonar. ¿Por qué? Porque está confesando, está diciendo, yo me arrepiento, yo me humillo y yo te quiero servir. Dame fuerzas, ayúdame, yo quiero ya no llevar la vida miserable que llevaba anteriormente. Entonces es necesario que prediquemos la palabra de Dios. Hay muchas personas y que Dios bendiga a esos hombres y mujeres que dedican a Jesús, se dedican a la palabra de Dios por tiempo completo. Que Dios los bendiga y delante de Dios son agradables. Bendito sea el nombre del Señor. Y que sigan así. Y cuando digo agradable es porque no predican la palabra de Dios por dinero. Porque hoy hasta para predicar la palabra de Dios se está cobrando. Mire qué tremendo es. Así. Y si no pagan, el predicador no va. Y de una vez pone tarifa. O si no, yo no cobro, pero ¿de cuánto va a ser la ofrenda? ¿Es cobro o no es cobro?
es cobro. A esos Dios no los toma en cuenta. A esos Dios les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. No le van a decir, pero si en tu nombre prediqué, pero si en tu nombre hice milagros, pero en tu nombre, pero ¿sabe algo? Como hablábamos en el video anterior, que no tenemos que ser solo puentes, que no tenemos que ser solo puentes y nosotros ser solo que la gente pase y estar vacíos. No, nosotros tenemos que ser de bendición para los demás, pero también no descuidando, le dijo Pablo a Timoteo, no descuidando de esa salvación tan grande que tenemos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que estar como la palabra de Dios nos enseña, como Dios quiere prácticamente. Entonces acá dice, y las hablarás de ella, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Mire, muchas veces nos ponemos a hablar con nuestro esposo o con nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos un momentito ahí, más que todo con nuestro esposo, que podemos quedarnos platicando ya de tarde, pero muchas veces contamos de los problemas. Ay, que vieras que me fue mal en el trabajo, que vieras que van a sacar gente, ay, que vieras esto, ay, de eso se platica. Ahora diga, ¿cómo se puede acostar y tener reposo ese corazón? Y ya viene la otra persona y le dice, ay, yo te dije que esa empresa iba a cerrar. Es que los días están, sí, pero en vez de platicar cosas que no nos van a edificar, ¿por qué mejor no poner la mirada en las cosas de arriba? ¿Por qué no decirle, bueno, que nuestro vocabulario sea diferente? Ya no sea ya como al ritmo de este mundo, sino que sea de cosas más allá que pueden ver nuestros ojos. En vez de estarnos quejando, en vez de estarnos atribulémonos, pero a buscar a Dios. Quejémonos que la vida que llevamos y la conducta no es agradable a Dios, que la conducta que aún estamos llevando necesitamos que seamos más mejores en el servicio de Dios. De eso, por eso dice acá, y al acostarte, dice, mire, hablar de cosas, porque los hijos de Dios ya ven las cosas diferentes, los verdaderos hijos de Dios, por supuesto, ¿verdad? Son aquellos que aunque esté la tormenta y la dificultad, doblan rodillas y esperan en Dios, y sus bocas callen. Por eso la palabra de Dios dice que el que le busca en secreto, hablando de nosotros, Dios nos va a recompensar en público. Entonces, al acostarnos, qué bonito, fíjate que esto pasó, pero gracias a Dios que Dios me guardó. Por eso, mira, tenemos que buscar de Dios. Por eso no nos cansemos. Viste la prédica, fíjate que yo escuché esta prédica, fíjate que yo tuve la oportunidad de hablarles, hay que orar por esa persona, me dio hasta el nombre, ahí hay necesidad. Ya vio la conversación totalmente diferente. La palabra de Dios dice, buscad primeramente, buscad es andar. Yo encuentro el camino de Dios, tengo que andar en él. ¿Sí? Buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. Todo va a venir añadido. ¿Quién es el fuente de la bendición? Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata, es Dios. ¿Quién es el que da y pone salud a nuestros cuerpos? Dios.
¿Quién es el que provee trabajo? Es Dios. Ya hemos hablado ya de que sin salud, aunque tenga el mejor trabajo, no se puede desempeñar porque hay quebrantos de salud, hay enfermedades que ni siquiera de su cama uno no se levanta. ¿Quién lo hace? Es Dios. Todo tiene sentido con Dios. Todo es productivo a su lado. Ya vio la diferencia y es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, que le obedezcamos a Él. Somos humanos, pero acerquémonos, que haya en nosotros ese afán de buscar la palabra de Dios y de la oración. Porque la palabra del Señor nos va a decir y nos enseña como Jesús estaba enseñando allá a donde estamos viendo en San Juan 5:39, que es la palabra que testifica por Él, que da testimonio de Él. ¿Sí? Entonces la palabra del Señor nos va a enseñar cómo acercarnos a Dios. Vamos a leer que no tenemos que mentir, ya no tenemos que mentir, porque ya sabemos aquello. Que tenemos que orar, hay que orar. Dios dice en su palabra, ¿verdad? Le dijo a sus discípulos, ni una hora no has leído. ¿Qué nos enseña? Que por lo menos oremos una hora, por lo menos, para no estar muertos espirituales. Si nos invitan a predicar a otro lado, gloria a Dios, ¿por qué le voy a poner precio? ¿Por qué le voy a poner precio yo a la palabra? ¿Por qué le ponemos precio a la palabra de Dios? Si la palabra de Dios nos enseña que de gracia demos lo que de gracia hemos recibido. ¿Sí? Yo no puedo decir, bueno, solo para mis pasajes. Dios sabe, porque si viene uno se dobla rodillas, ya vio la forma diferente de trabajar, doblar rodillas, depender sumamente y exclusivamente de Dios, doblar rodillas, Dios va a proveer. ¿Ah? Dios va a proveer porque Dios mira nuestro corazón y el anhelo que hay de servir. Y es de bendición ir a otro lugar a predicar la palabra de Dios, pero también lo podemos hacer en las calles, en los lugares públicos. Podemos hacerlo. No, pero ni para el transporte me dan. Bueno, hay que pedirle al Señor que sea Él el que nos saque y Él tendrá el cuidado nuestro. Y vamos a venir, vamos a regresar bendecidos, porque sabemos que hicimos y que estamos haciendo lo correcto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos vimos en la palabra de Dios que los apóstoles y los profetas, ponían precio a la palabra de Dios? Y los lugares de un lugar a otro estaban lejos. Jesús caminaba hasta por 3 días. Imagínense eso. Cuando murió Lázaro, le avisaron que estaba enfermo y cuando él llegó a Betania, dice de que Lázaro ya tenía 4 días. Entonces imagínense cuántos días caminó Jesús. ¿Y por qué le digo que Dios tiene el cuidado de nosotros? Porque mire, Jesús nunca anduvo descalzo. La palabra no lo describe que andaba desnudo, pero tampoco describe que él cobró, que él decía, bueno, tráiganme algún, bendito sea el nombre del Señor, algún medio de transporte. No habían carros, pero sí habían, por ejemplo, habían asnos. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero no, eso nos enseña que la palabra no tiene precio. Y Dios tenía el cuidado de él. Porque mire, ahí estaba él con su ropa, con su calzado. Los de Egipto cuando salieron, los de Israel, perdón, cuando salieron de Egipto, 400 años. Fueron años que ellos vivieron. 400 le dice Jehová a Abraham, ¿verdad? Pero en realidad fueron 450 años que ellos pasaron allá y en el desierto los zapatos se desgastan, peor si son sandalias, las espinas, y Dios tenía el cuidado. ¿O no nos recordamos que de día ponía una nube por el sol y que de noche ponía para algo que les alumbrara? Dios tiene el cuidado. Lo que pasa que el amor de todos los males es el amor del dinero, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido, porque con poco no honramos a Dios. Y dice, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire, palabra, palabra, palabra y palabra. En toda nuestra vida, desde que andamos, dice, andemos en el camino, palabra. Estamos en casa, palabra. Nos acostamos, palabra. Nos levantamos, palabra. Ya vio, todo el día y aún en la noche, palabra y palabra de Dios. Oiga lo que dice el 8. Y las atarás como una señal en tu mano para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide, ¿verdad? Y estarán como frontales entre tus ojos. Esta palabra yo creo que ya la vimos. Pero mire todo lo que nos enseña la palabra del Señor. Es muy interesante. Pero para hacerlo, tenemos que leer, para que aquello no sea desconocido para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso Jesús les estaba diciendo de escudriñar las escrituras, que las escudriñemos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Porque a vosotros, dice, os parece que en ellas está la vida eterna. Y el 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que no tengas vida, le dice. Bendito sea el nombre del Señor, porque ellos estaban diciendo de Juan, que Juan era la luz, pero les decía Jesús, yo soy mayor que Juan. Y que ellos, acá en el 33 dice, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver. Y vosotros enviasteis mensajes a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Dice. Pero yo no recibo testimonio de hombre, claro, ¿verdad? Alguno, más digo esto, para que vosotros seáis salvos. De quien él daba, de quien él hablaba, de su Padre, ¿verdad? Y dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Y por qué dijo Jesús esto? Porque las escrituras todas
Del de Génesis, Apocalipsis, van a hablar y hablan de Jesús. Porque Él es el centro de todo. Él es el centro de todo este libro. ¿Mm? Porque las obras, dice, que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago. O sea, Él cumplía las mismas obras que su Padre le había dado. Dan testimonio de mí, dice. Las obras son señales. ¿Mm? Por eso Él le dice a sus discípulos, ¿verdad? Si no me crees, si no crees mis palabras, cree por las obras. Que Él hacía prodigios, hacía obras, hacía señales. Y dice que dan testimonio de mí, que el Padre ha enviado, dice. El Padre lo envió a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Para que Él hablara conforme todo lo que su Padre hacía o quería o hablaba. El propósito del Padre Jesús, bendito sea el nombre del Señor, lo hizo, ¿verdad? Entonces podemos ver que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque a nosotros, de seres humanos, que sí necesitamos la salvación, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire acá lo que dice, bendito sea el nombre del Señor, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Oiga lo que dice. Predica la palabra de Dios. Siempre tenemos que predicarla. ¿Por qué? Porque así hay más personas que vamos, gloria a Dios, aleluya, a traer a los caminos del Señor. Para que hayan más personas que conozcan los caminos de Dios y que anden en ellos. También de allí mismo Dios va a levantar predicadores, de allí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto le está diciendo, gloria a Dios, aleluya, Pablo a Timoteo. Le dice, te encarezco delante de Dios. Te encargo delante de Dios. Estoy hablando, estoy escribiendo esta carta, pero estoy delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mire, sin duda alguna, estaba el Espíritu Santo ministrando a Pablo cuando él estaba, bendito es el nombre del Señor, hablando estas palabras para Timoteo. Sin duda estaba el Espíritu Santo. Y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, dice. Mire, ya vio. Y muchas veces tenemos malas enseñanzas que decimos, muriéndonos ahí se acaba todo. No, acá dice, mire, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos también. Ya vio, que juzgará a los muertos. No se escapan. Y como no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, dice uno, no, hombre, si me muero y ahí se terminó todo. No. Tienen que pasar al tribunal de Cristo.
allí los va a juzgar. ¿Quién juzgará? Dice. Cuando dice que juzgará, no está diciendo que ya ha juzgado. Está hablando de un tiempo por venir, de un tiempo que viene. De eso está hablando, porque dice juzgará. Es un tiempo que no ha pasado ni que se está viviendo, sino que lo va a hacer. De eso está hablando, de un tiempo futuro, de que lo va a hacer. Y dice que juzgará a los vivos, los que estén vivos, y a los muertos, dice, mira, no se escapan, ¿verdad? Y en su manifestación, dice. Cuando él ya esté como juez. Por eso hace un momento hablábamos, ¿verdad? Que no importa cómo venga o cómo haya sido la vida de antes, venir a arrepentirse, confesar los pecados, Dios lo perdona. Porque la palabra de Dios dice que Él es nuestro juez, que Él es nuestro abogado y también es el que intercede por nosotros. Él es el mediador entre Dios y nosotros. Entonces, por eso dice, manifestación, dice. En su manifestación y en su reino. Mire, manifestación. Entonces dice, manifestación. Es una reunión pública que va a haber, ¿verdad? Al aire libre, en este caso sería, bendito es el nombre del Señor, allá en los cielos. Manifestación, dice, en los aires. Y en su reino. ¿Dónde está el reino de Dios? Que prediques, le dice Pablo a Timoteo. Acá en el versículo 1 le encarga, ¿verdad? Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Como quien dice, no te olvides que eso es lo que va a hacer Dios. Aunque uno esté vivo o aunque uno esté muerto, Dios va a juzgar. Tenemos que pasar por ese tribunal de Cristo. Por eso le dice que prediques la palabra del Señor. No te olvides quién es Dios. No te olvides que sus ojos están en todo lugar viendo lo bueno y lo malo que nosotros hacemos. Que cuando prediquemos la palabra de Dios, que lo hagamos lo más santo posible. Viviendo, por supuesto, la palabra, los predicadores, los que la leen. Porque si la hablamos, la tenemos que vivir, es una responsabilidad. Pero por amor no es gravoso hacerlo, porque por amor, en unas prédicas anteriormente dijimos que por amor hacemos y trabajamos mejor, ¿verdad? Entonces dice que prediques la palabra, que instes a tiempo, mire, y fuera de tiempo. Que instes a tiempo, es antes que pase aquello, antes que suceda aquello. Hablarle de Dios a las personas, porque acá está diciendo que predique la palabra de Dios. Que instes a tiempo, es hablar, y es que la palabra llega a tiempo. Por eso tenemos que ser la voz de Dios en esta tierra y dar muy buen testimonio para predicar la palabra del Señor. Insistir, hablar la Sagrada Escritura a tiempo a aquellas personas necesitadas y fuera de tiempo, dice.
a tiempo y fuera de tiempo. Afuera de tiempo es como cuando, un ejemplo sería como cuando hay un hermano, ¿verdad? Y se acerca uno. Sería un ejemplo de a tiempo y fuera de tiempo. Que se acerca un hermano y le dice, fíjese que yo estoy pensando dejar a mi esposa porque me gusta esta hermana. ¿Y qué vamos a contestar ahí? Pero la palabra de Dios dice que solo hay un matrimonio. La palabra de Dios no aprueba el divorcio, no lo aprueba. Y el que los que lo hacen, la palabra de Dios dice que son de duro corazón. ¿Y qué pasó con Faraón cuando Dios endureció el corazón? Un corazón duro no puede agradar a Dios. Eso es una mentira, decir que sí. Y dice que los que se divorcian y se vuelven a casar son los de corazón duro, tienen duro el corazón. En un corazón duro no puede habitar Dios. Entonces Dios, irrevocable eso, ¿sí? Dios no aprueba el divorcio. Entonces le podemos decir, no, Dios no aprueba eso. ¿Mm? Si otro hermano o hermana se acerca a nosotros y dice, ¿sabe qué? Yo el evangelio, yo siento que ya no puedo. Yo quiero salirme de las cosas de Dios y quiero vivir mi vida, estoy joven, ¿verdad? Y quiero vivir mi vida. Y no quiero perder mi vida. Oiga las palabras, porque muchas veces, como dice la misma palabra de Dios, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y dicen mucha gente que el evangelio es una perdedera de tiempo, pero no, es ganancia. Y dicen, ¿verdad? No, lo que yo quiero es salir. ¿Y qué le dice el hermanito, la hermanita? No. La palabra de Dios dice de que si uno se sale, que vienen más 7 demonios más y que la casa la va a encontrar arreglada, que mire que en el mundo no hay nada bueno, que de ahí vino, que mire que ahí va a perder su familia por andar en borracherías, en adulterio, en fornicación. No trae nada más. ¿Y qué hace él? No lo oyó, pero ya se la predicó usted a tiempo y él se va al mundo. Ya llega a visitarlo en un hospital, sin un pie, sin ningún brazo. Ahí viene y como se cumple esta palabra y fuera de tiempo. Mire cómo estoy. ¿Qué contesta el hermano y la hermana? Yo se lo dije. Yo le dije que el mundo no le traía nada bueno. Yo se lo dije. Ahí ya le predicó a tiempo y fuera de tiempo. Sencillito y bien dada la palabra de Dios. Redarguye, dice, mire. Bueno, entonces dice, redarguye. Es aquella persona que que uno la mira, que no está bien, que le falta oración, entonces uno se le acerca y le dice, bueno, se necesita más orar. Porque la alimentación del cristiano está en la oración. Ahí estamos redarguyendo, ahí estamos diciendo que hace falta algo. Alguna cosa que están dejando de hacer es animar a aquella persona y decir, hágala, no la deje de hacer. Eso es redarguir. Y dice reprender. Entonces, acá está significando reprender es corregir. Es corregir. Por ejemplo, necesitamos más, como ahorita estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Un punto clave sería, necesitamos más saber de la palabra de Dios. Necesitamos más ser hacedores de ella. Eso sería reprender.
reprende, dice, exhorta. Exhortar es, en lo general, la palabra exhortar, más que todo es aquellos, ¿verdad? Que ya los vemos que ya no quieren mucho buscar de Dios, que ya los miramos retroceder, ¿verdad? Y tenemos que exhortarlos para que sigan adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice, con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es la doctrina? La palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, nada habléis si no es de la palabra de Dios. Si alguno hable, perdón. Dice la palabra de Dios, si alguno hable conforme la palabra de Dios. Bueno, ¿verdad? Tiene el mismo significado. Nada voy a hablar sin que no tenga base que no tenga base bíblica o fundamento bíblico. No podemos hablar. Pero dice, redarguye, reprende, exhorta, predica la palabra. Pero también dice con paciencia. Porque muchas veces tenemos aquí a mala actitud, ¿verdad? De que nos hagan caso, que nos escuchen. Es que tengo que cambiar a aquella persona y no, nosotros no hacemos eso. Es Dios quien hace que el ser humano se convierta a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Mire acá lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice, yo planté, leamos el 5, yo estaba viendo el 5, por eso nunca hablé. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Está hablando Pablo. Servidores nada más, ¿ya vio? Servidores de Dios, por medio de los cuales habéis creído, dice, porque Dios usó a ellos para llevar la palabra. Servidores son aquellos que predican la palabra del Señor, porque están al servicio de Dios. Dice, de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Ya vio? No fueron ellos, fue lo que a cada uno el Señor les concedió. Y dice ahora el 6, yo planté, dijo Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Ya vio? Por eso Pablo le dice a Timoteo, con paciencia, con paciencia. El que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Por qué dice son una misma cosa? Porque son los predicadores que siembran la palabra de Dios. ¿Cómo la podemos regar? Con nuestra oración. Pero vamos a terminar acá para en el siguiente video continuar allá, porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces, acá dice Pablo, para terminar esta línea de segunda de Timoteo, gloria a Dios, capítulo 4, ¿verdad? Dice, con paciencia y doctrina, dice, con la palabra de Dios y con paciencia. Que el Señor me los bendiga y en el siguiente video, si Dios nos presta la vida, vamos a estar allí. Bendiciones.